Y en efecto, a las palabras se las lleva el viento, pero también hay una forma de fijarlas. Por muchos años yo estaba seguro de que el libro era el objeto cultural de referencia. Y lo era precisamente por fijar en las palabras, en esas líneas negras sobre una página blanca, la memoria de muchas cosas, las historias de los pueblos, los saberes aprendidos, pero también esas otras islas de la fantasía que servían para disparar la imaginación de los lectores. Pero en estos días, en estos últimos años, me he dado cuenta que hay otro objeto cultural muy importante y tiene que ver con la imagen. Es el cine, son las series, esos lugares a donde tantos niños acuden de manera cotidiana y donde se cargan con mucha información, donde ven situaciones que no habían conocido más que de esa manera. Y entonces mi percepción cambió. Creo, sin embargo, que los mejores productos televisivos, cinematográficos, son aquellos que se han anclado, que han partido de esos objetos que siguen siendo tan actuales y que llamamos libros. Si ustedes piensan, por ejemplo, en esos temas que a los jóvenes les importan, como las películas de piratas, por decir algo, tendríamos, si seguimos el rastro, podríamos darnos cuenta que todo está anclado en lo que inició un escritor, en un libro fundamental que es La Isla del Tesoro. Si ustedes ven todos los elementos que tienen las películas de ese actor que tanto siguen, que es Johnny Depp, se podrán dar cuenta que parte y utiliza los elementos fijados por Stevenson en La Isla del Tesoro. Nos habla de una isla, nos habla de un mapa, de un tesoro y de unos marineros, a veces que tienen pata de palo y a veces también que carecen de un ojo y se cubren con un parche. Es un caso, pero hay muchos otros casos. Piensen, por ejemplo, en esa saga exitosísima llamada Harry Potter, que acaba de sacar un último libro, y uno se pregunta por qué prendió tanto en la mentalidad, en la fantasía, en la imaginación, en el interés de los jóvenes, porque eran libros y siguen siendo unos libros muy gruesos, sin ilustraciones, y uno se asombra al ver que los niños, los jóvenes los cargan y los leen con vehemencia. Pues esos libros son también el resultado de esa acumulación que ha dado la literatura a lo largo de muchos siglos. Muchos niños se han impresionado, lo escuché en varias ocasiones, con ese personaje que es un animal que se llama Aracné. Es esa araña gigante que aparece en una de las películas de Harry Potter, y si uno sigue el origen de esa famosa Aracné, podrá brevar, por ejemplo, en Dante, en donde aparece precisamente ese fenómeno, que es una araña gigante, mitad insecto y mitad cuerpo de mujer, y si uno le jala la hebra, se podrá dar cuenta que Aracné viene de la cultura griega. Esto quiere decir que esos mitos, que esas imágenes poderosas, prenden en los jóvenes porque fueron practicadas de muchas maneras por muchos actores, por muchos escritores, y las fijaron en ese imaginario a donde acudimos con mucha frecuencia. Son fórmulas hechas, recortadas, ampliadas, probadas por jóvenes de todas las culturas, y cuando llegan nuevamente a nosotros, por eso nos atrapan con tanta facilidad. Viven ya, de alguna manera o de muchas, entre nosotros. Actualmente vivimos una época que me parece muy sorprendente, muy interesante, y no es porque vivamos un cambio de generación, digamos, impulsado por la tecnología. Yo creo, como algunos pensadores como Mario Vargas Llosa, que vivimos no solamente un cambio generacional, sino un cambio de época. Estamos enfrentándonos a otra cosa, a un mundo que no conocemos, a un mundo que estamos construyendo de muchas maneras a través de los usos que hacemos de la tecnología, y la tecnología, como avanza con tal rapidez, no nos permite muchas veces asimilar lo que está provocando el uso, por ejemplo, de los teléfonos celulares, que aparentemente es el mismo aparato, el teléfono, al que usaban nuestros abuelos y el que tenemos nosotros ahora, pero que si lo analizamos con calma nos podemos dar cuenta
que el teléfono anteriormente servía para comunicar a alguien con otra persona en un lugar fijo, y el teléfono de ahora es para comunicarnos con quien está itinerando por muchas partes. Hay momentos en que podemos, gracias a algunas aplicaciones, también saber en qué lugar se encuentra esa persona, y esa persona difícilmente podrá decir que no se encuentra, salvo que no conteste el teléfono o que lo ponga en el modo de estoy ocupado, para que nos contesten. Si uno marca ese número, sabemos de quién se trata. Y también esa persona va a saber quién le está llamando. Antiguamente, nuestros abuelos, nuestros padres, si no querían recibir alguna llamada, decían, dile que no estoy, dile que no he llegado. Entonces, esos cambios que parecen inocuos están cambiando muchas cosas entre nosotros. Gracias al Internet, yo estoy seguro que vivimos una época en la que más se ha escrito en toda la historia de la humanidad y también en la que más se ha leído. Ahora los jóvenes con estas nuevas tecnologías que tienen que ver sobre todo con las tabletas y los teléfonos celulares escriben de manera incesante y de manera incesante están leyendo mensajes que les llegan, están bajando textos, están bajando videos y tienen acceso a un mundo que ningún sabio del Renacimiento podría haber imaginado. Tenemos tal cúmulo de información en todas partes que se me hace como un gran universo en donde a veces nos perdemos porque no tenemos referentes para saber qué es lo que vale y lo que no vale. Algunas veces me preguntan los jóvenes cómo distinguir cuando uno entra a la internet cuál es la información que vale y la que no vale. Los que nos formamos, digamos, en la tradición antigua de leer libros de texto normales, tenemos algunos referentes para discriminar. Los jóvenes de ahora, que no se han formado a la manera nuestra, tienen menos elementos para saber discriminar. Yo creo que la escuela, las escuelas y las familias, digamos los adultos que convivimos con los jóvenes, una de las tareas fundamentales que tenemos es ayudar a los jóvenes a discriminar de toda esa información que tenemos en el mundo digital para saber qué es lo que vale la pena. Muchas veces, si uno toca un tema importante, un tema sensible para la sociedad, pensemos por ejemplo en el tema del aborto, si uno lo pone esa palabra en la red, en la web, lo va a llevar a muchísimas páginas y cuando lleguemos a alguna de ellas debemos tener presente que alguien siempre subió esa información con algún interés o de convencernos de que está de acuerdo o no con esa práctica o que está a favor. También debemos tener la capacidad para ver y distinguir cuál es la información que tiene realmente bases científicas para compartirlas con nosotros. Entonces la tarea que tenemos por delante, y es muy importante, es precisamente saber discriminar. En este trabajo mucho tendrán que ver, mucho tendremos que hacer, digamos, maestros y también los padres de familia, porque somos los únicos referentes de otros modelos educativos, de otras formas de ayudarnos a crecer, de pasar por el mundo, que los jóvenes de ahora difícilmente, en muchos casos, han logrado tener. Les digo entonces que si tenemos esta posibilidad, gracias a las nuevas tecnologías, de que se lea y se escriba de la manera más abundante en toda la historia de la humanidad, tenemos esta gran responsabilidad de saber distinguir qué es lo que vamos a hacer. Yo creo que se pueden hacer varias cosas. No negar la tecnología, yo creo que la tecnología es una herramienta útil, pero debemos también tener muy claro que la tecnología sin contenido difícilmente puede servir. Hay muchas experiencias en muchas partes del mundo en donde se apuesta todo por la tecnología y la tecnología no responde todas las necesidades. Los presidentes, el presidente Bush en Estados Unidos incrementó el uso de las computadoras, por ejemplo, en las bibliotecas escolares y después de haber puesto cientos o miles de computadoras en las bibliotecas, se dio cuenta, o su equipo se dio cuenta, que la tecnología no
garantizaba que los jóvenes leyeran más, sino que se metieran a otros mundos que eran ajenos incluso a la academia y empezaron a desmontar todo ese despliegue que habían hecho. Yo creo que se pueden utilizar esas herramientas, pero sí necesitamos darles contenidos, porque este mundo tan rápido en donde estamos, digamos, inscritos o nos estamos metiendo al mundo de lo nuevo constantemente, se nos olvida que muchas veces lo nuevo no es lo último o lo más reciente. En el caso de los libros, yo lo he comprobado, lo he visto, lo he vivido particularmente, que cuando uno se encuentra con una línea de un poeta del siglo XIV o XVI que no conocíamos y nos emociona, podemos decir que ese autor es nuevo para nosotros. Hay muchos autores viejos que podrían ser nuevos para muchos jóvenes. Esto es importante porque pensemos, por ejemplo, la base de los libros son las palabras, esas construcciones verbales que al decirlas se disipan, pero que también quedan o pueden quedar fijadas en muchos textos. Piensen en autores clásicos, pensemos en el caso hispanoamericano, en Cervantes, que para escribir su Quijote de la Mancha utilizó más de 22,000 palabras, y Shakespeare, para hacer las obras de teatro, los poemas inmensos que nos regaló, utilizó más de 20,000 vocablos. Si comparamos ese número de palabras con las palabras que utilizan los jóvenes en la actualidad, pues nos podemos francamente sorprender y espantar. El promedio de los chicos hispanoamericanos utilizan poco menos de 250 palabras para comunicarse. Esto significa, entre otras cosas, que ese mundo tan amplio, que esa humanidad que nos rescataron Cervantes y Shakespeare, y todos estamos de acuerdo en que ellos, digamos, fueron el crisol de lo que conocemos como humanidad, pues está muy reducido. El mundo de los jóvenes de ahora no se puede quedar en solo construirlo con poco más de 250 palabras. Tenemos que ampliar estos parámetros para realmente construir algo mucho más sólido. Las modas que tienen que ver con la ropa, con la tecnología, también se han inscrito en materia de literatura. Cada vez los autores escriben más o con mayor frecuencia y nos olvidamos que antiguamente los escritores fijaban lo que querían decir, querían compartir ciertas experiencias, contarnos ciertas historias y trabajaban mucho tiempo en poderlas decir. Yo no creo que autores como Rulfo, como Juan José Arreola, pudieran sobrevivir fácilmente en el mundo de los escritores de ahora, porque ellos tardaban 5 o 10 años entre lo que publicaban un libro y el siguiente. Y si eran y si siguen siendo tan buenas sus novelas y sus cuentos o sus poemas, se debe a que constantemente los estaban puliendo, los estaban revisando, los compartían con sus amigos para tener una retroalimentación y modificarlos para hacerlos más efectivos, para medir el impacto que causaban con su posible público. Y actualmente me da la impresión de que los escritores que publican cada año o entregan materiales con mucha frecuencia no tienen ese cuidado. No creo que sean peores, simplemente no se dan el tiempo en esta época en donde todo es velocidad para revisar sus materiales, replantearlos y ponerlos a circular para una mejor fortuna de los lectores o una mayor fortuna de los lectores y por supuesto de ellos mismos. Por eso no me extraña que muchos libros que se publican actualmente, si uno quiere conseguirlos, aunque hayan sido lanzados como la promesa del siglo, de la semana o del mes, no los encontremos al año siguiente. Ustedes busquen uno de esos libros que hace 2 años nos dijeron críticos literarios, presentadores de televisión que eran fundamentales, que eran magníficos, no van a encontrar ni un libro. Porque al libro me da la impresión que se lo ha comido también ese mecanismo que no condeno, que es el mercado, es un mecanismo nada más, y yo creo que lo hemos sobreexplotado. Porque actualmente a los jóvenes escritores les piden, después de firmar el contrato de su primer novela, que firmen o se comprometan para entregar al año siguiente otra. Yo creo que no tiene mucho sentido. Algunos se rebelan y no lo hacen,
y sin duda son los escritores que más están trabajando sus obras y que mejores ideas nos pueden dejar fijas a nosotros. Yo les quiero invitar a que se acerquen a los libros, que los vean, sobre todo a los autores clásicos, porque ellos son los que tienen, digamos, la posibilidad de darnos luz sobre lo que vale realmente la pena conocer. Los libros son una especie de plazas públicas. Mientras más congregadas, serán mejores. Los grandes libros, los clásicos, también son puentes, son receptáculos, son ventanas para mostrar lo que somos y también para ser vistos desde otras partes. Si nos acercamos a ellos, yo creo que podremos generar uno de esos bienes intangibles que tienen que ver o que va de la mano con la educación. Los libros son puentes, pero también son plazas y asideros para la formación y el futuro de todos. Gracias.